en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leer unos versículos que encontramos ahí. Es en el capítulo 3, en el versículo 14, vamos a leer el versículo 20. Versículo 20. 21, 22 y luego nos pasamos al 4:1 de Apocalipsis. Cuando lo tenga, diga amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tome nota de eso. El versículo 20, nosotros lo aplicamos en términos evangelísticos. Sin embargo, ese versículo tiene que ver, escúchelo bien, con una iglesia. Escuche bien esto que lo voy a decir. Con una iglesia que de alguna manera dejó o no permitió que Jesús fuera el centro de ella, sino que en algún momento Jesús dejó de ser el centro de la vida de esa iglesia. Por eso dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando a la puerta de una iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús. Y lo vamos a ver a continuación en este pasaje. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hizo que Jesús dejara? ¿Qué fue lo que pasó para dejar que Jesús ya no fuera el centro de la vida de esa iglesia o de la vida de un cristiano en particular? Porque en los versículos anteriores él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso es lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. De alguna manera, el castigo de Dios está enmarcado en la paternidad del Padre. Él permite ciertas cosas porque nos ama. Así que vamos a orar. Padre, gracias por la lectura de tu hermosa palabra. Dios, tú sabes en mi corazón, Dios, de la manera en cómo este tema se dio para que yo compartiera esta palabra a tu iglesia. Creo que el deseo de tu corazón, Señor, es ya notorio por esta congregación que tú has levantado, como hemos dicho otras veces, para que continúe siendo la historia tuya en esta ciudad. Creo, Señor, en los milagros. Creo, Señor, en tus proyectos. Creo, Señor, en lo impredecible que eres para hacer las cosas. Creo, Señor, que lo que tú haces es lo mejor. Así es que en esta hora permite que esta palabra, Señor, sea el complemento de lo que tú has continuado a hacer o continuarás haciendo a través de esta congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Mientras la hermana daba testimonio acerca de ese sueño que ella tuvo y de la forma en cómo Dios le dio la interpretación a ese sueño, acerca de esos caballos inquietos, me venía a mi mente a mí los 4 jinetes del Apocalipsis y los 4 caballos. Venía a mi mente que antes de que vengan juicios, no sé, lo que conocen del comportamiento de los animales, en el año 1973, cuando el gran terremoto sacudió el país de Nicaragua,
Fue un terremoto sucedido como a las 4:15 de la mañana. La gente que estuvo en ese terremoto dio testimonio de que antes de que el terremoto, porque fue oscilatorio y de hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia los lados y hacia arriba, sacudir y los cimbrarse, dicen ellos que antes del terremoto los animales empezaron a salir de la ciudad, empezaron a emigrar hacia las afueras de la ciudad. Los perros, los gatos, los caballos, las vacas, los animales empezaron a salir. Y una vez que salen, a la media hora, ¡pum!, se oye el terremoto. Experimentan uno de los terremotos más devastadores en Managua, Nicaragua. Y de alguna manera, esas cosas nos dicen a nosotros que hay cosas que están por venir. Y mire, si usted ha leído esos mensajes de la iglesia, la Odisea representa a la iglesia en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. La Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos antes de su arrebatamiento. Porque luego dice el capítulo 4, mantenga su Biblia ya abierta, el capítulo 4 dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, mire, dice después de esto. Esto se refiere al acontecimiento que sucederá inmediatamente después del último mensaje del Señor glorificado a su iglesia, el arrebatamiento. Y luego dice: vio una puerta abierta en el cielo. Esta es una representación profética del arrebatamiento. Jesús vendrá otra vez para buscar a su iglesia. Vendrá otra vez para buscar a los suyos y hacerlos entrar al cielo por esa puerta que se abre, oigan bien, figurativamente hablando, y tener comunión eternamente con su iglesia, o sea, sus redimidos. Y luego dice: la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo diciendo. Yo le pregunto, ¿en qué momento de la historia la iglesia va a escuchar el sonido de la trompeta? ¿En qué momento? En su arrebatamiento. Al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos no seremos celateros, sino que juntamente con ellos recibiremos al Señor en las nubes, y así estar por siempre con el Señor. Entonces ahí encontramos, dice, y una voz como de trompeta que digo: sube acá. Hay países que están alarmados porque están oyendo el sonido de trompetas en diferentes partes. En Australia, en diferentes partes de Asia, están oyendo el sonido de trompeta. Pero le diré algo: este sonido de trompeta no lo van a oír todos, solamente la iglesia del Señor Jesucristo. Solamente los muertos en Cristo, ellos van a oír ese sonido. La iglesia solamente va a oír ese sonido. Todos los demás que no lo oigan se van a quedar. Así es que agudicen sus oídos espirituales para que sepan escuchar ese sonido de trompeta. Y número 4 dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Dice: te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Luego ve Juan 24 ancianos que tienen coronas, vestidos de vestiduras blancas y resplandecientes, que tiene que ver con la iglesia allá en el cielo. Pero vamos a retroceder a la iglesia de la Odisea. Escuche bien. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Si Jesucristo debe ser el centro de la vida de la iglesia, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que Jesucristo debe ser el centro de la vida de la iglesia a renacer en Cristo, en el amor de Cristo? Debe ser el centro. O sea, en el único momento en que Jesús, o que Dios el Padre es celoso, nos cela a nosotros. Él es el único que se reserva el derecho de celar a su iglesia. ¿Por qué nos cela? Porque somos de Él y Él no comparte su iglesia con nadie. Yo le podía preguntar a un hermano: ¿tú compartes tu esposa con otro? Claro que no. Ni a la hermana: ¿tú compartes tu esposo con otra? Claro que no.
¿Por qué? Porque se reservan la exclusividad y Dios no comparte su iglesia con nadie. No comparte a su pueblo con nadie. Escúchalo bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo que el Señor ya no fuera el centro de la iglesia de la Odisea? La Biblia lo dice. Fíjense, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué es lo que puede desplazar al Señor Jesús del centro de la vida suya y de la vida mía? ¿Qué es lo que puede desplazar a Jesús del centro de la vida suya y de la vida mía? La Biblia lo dice. La iglesia de Laodicea, Dios le dice: tú dices que eres rica, tú dices que produces lino, produces tela para vestirte. Tú dices que tienes el centro de tratamiento para la ceguera física más moderna de tu tiempo. Tú dices, pero no sabes que tú eres pobre, le dice. No sabes que aunque te vistas, estás desnuda. Y no sabes que aunque tienes el tratamiento, el centro de tratamiento para la ceguera física, estás ciega, le dice. Y luego le dice: por cuanto no eres fría ni caliente, pero eres tibia, le dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué fue lo que expulsó a Jesús del centro de la vida de la iglesia de la Odisea? La tibieza. La tibieza, escúchelo bien, la tibieza. Y ser tibio es un poquito frío como para estar caliente. Y es un poquito caliente como para estar frío. Es vivir en una cuestión, desgracia hermano, es vivir en cuestión de un término medio. Entonces la tibieza fue lo que expulsó a Jesús del centro de la vida de la iglesia. Recuerden, muy importante entenderlo, Dios quiere nuestra exclusividad. Dios no comparte su gloria con nadie, dijimos, ni lo va a compartir a su iglesia con el mundo. Él no comparte su iglesia con el mundo, ni con la modernidad, ni con lo que está de moda, ni lo que está de boga, sino Él simple y sencillamente dice: yo tengo derecho sobre mi iglesia, derecho por creación, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él tiene derecho por virtud de Calvario. Él pagó el precio alto en la cruz por cada uno de nosotros y Él tiene derecho sobre nosotros por autoridad. Él es el rey de la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por cuanto dice, eres tibio. Entonces, escúchame, nosotros no podemos ser tibios en cuanto a la santidad. ¿Cuántos saben lo que es santidad? Una niña oraba y le decía: Señor, hazme buena, pero no lo suficiente buena, solamente lo necesario para que no me peguen. Lo que ella quería es salir de un problema, pero no quería ser demasiado buena, sino solamente lo suficiente para no meterse en problemas. La santidad es algo que debe distinguir a la iglesia del Señor. Y ser santo es apartado para el servicio del Señor. Hoy en día la santidad la consideramos como algo pasado de moda. Y escúchelo bien, lo consideramos como algo pasado de moda. Ser tibios en cuanto a la santidad, eso es algo que uno tiene que tomar muy en cuenta. No puede uno ser tibio en eso. Tiene uno que entender ese principio. Es importante saber que somos del Señor. Y que no podemos, mire, por ejemplo, daba dando testimonio a la hermana acerca de su esposo. Mire, antes uno, y no voy a malinterpretar lo que le voy a decir, cuando uno comenzaba la vida cristiana, uno pues comenzaba batallando. Y había los que le gustaba mucho fumar. Y pues se escondían por ahí para que no lo vieran fumar. Y alguien dirá: bueno, pero Dios sabe, sí. Pero ellos se escondían porque no querían dar más testimonio a la gente. Hoy en día no. Hoy en día ahí tenemos templos, hay templos y congregaciones donde tienen cubículos para fumadores y no fumadores.
Ahora entran, salen, te dan su receso y ya llegan y entonces salen y se hacen sus cigarritos y se vuelven a meter al templo. Ya automáticamente se perdió la sensibilidad de eso. Entonces anteriormente yo recuerdo a un cristiano que le encantaba ir al cine. Bueno, no le encantaba, sino él quería ver una película, Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, aquella película de 10 Mandamientos. ¿Y por qué le voy a decir esto? Y de alguna manera este hermano dijo, no, pues se disfrazó y se puso su gabardina, se la levantó, se puso un tondito de lentes negros y llegó a la taquilla y dijo, volteando para todos lados, oiga, denme un boleto, por favor, volteando para todos lados y denme un boleto. Y la taquilla se le quedó mirando, ¿qué? Pues ahí está el boleto. Y entra y se va hasta adelante. Y para colmo y desgracia de este pobre hermano, habían robado una joyería en su momento. Ni ahí tienen a la policía buscando a los ladrones y rebuscando, y llega hasta donde estaba el cine. Le preguntaron a la que vende boletos, oye, no miraste una persona aquí sospechosa. Sí, se acaba de entrar. Así es que entraron al cine, prendieron las luces, es aquel que tiene sombrero, aquel que está ahí adelante, y fueron sobre él. Tuvo que abogar el pastor por él. Yo me refiero a que hay cosas, vuelvo a repetirlo, que debemos de tomar muy en serio. La santidad es algo serio. No es algo que lo untamos. La santidad no se unta. La santidad no es una pastilla que la tomamos y asunto arreglado. La santidad es un proceso que vamos alcanzando. Va eliminando cosas en la vida. Pero no nos acostumbremos a esas cosas. Hay que ir eliminando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Él es celoso en ese contexto. Entonces no podemos ser tibios en cuanto a la santidad. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver aquello? Anteriormente éramos muy radicales en nuestras predicaciones. Éramos pero bien radicales. Y de pronto abrimos puertas y les dimos la mano y se agarraron el pie a ellos. O sea, fuimos tolerantes, fuimos más livianos, ya dejamos de hablar contra aquello, contra esto y contra aquello, pero de pronto agarraron también los pies. La santidad es indispensable. Entonces no puede ser tibio en cuanto a la santidad. Segundo, no se puede ser tibio en cuanto al servicio al Señor. En cuanto al servicio. La hermana, la experiencia de ella en su sueño era hablar de los focos, de las almas. Hay gente que es tibia en el servicio al Señor. No le ponen devoción o pasión al servicio del Señor. Entonces tiene que ponerle devoción, tiene que ponerle pasión al servicio al Señor. Hay quienes dicen, bueno, con que simplemente yo sea cristiano, eso es suficiente. Con que yo libre mi alma del infierno, eso es suficiente. Pero déjame decirle que no es suficiente. Porque si usted no le predica a la gente y le habla del Señor Jesucristo, la sangre de ellos será demandada. Óigalo bien, será demandada de usted. El Señor demandará la sangre, porque la Biblia dice que si no hicieres volver al impío de su camino, la sangre de él va a ser demandada de ti. Entonces no puedes decir, bueno, con que vaya al templo es suficiente, con que haga esto es suficiente, nada más, ya tengo suficiente con que ir al servicio. Hay que evangelizar en el servicio al Señor. Hay quienes son tibios, intentan servir al Señor. Déjame decirle que eso es una tibieza en el servicio al Señor. No es suficiente dar solo diezmo, no es suficiente dar ofrenda, no es suficiente hacer un fondo para misiones y hay que mandar al misionero fulano de tal y yo voy a evadir mi responsabilidad. No, nosotros somos responsables. Amén. Tenemos la cura, el antídoto para los problemas espirituales y morales de los seres humanos, y el antídoto y la respuesta es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces yo tengo que compartirles. Son tibios en cuanto al servicio, también son tibios en cuanto a la oración. El diablo mira a la tibia iglesia moderna de hoy en día y riéndose le dice, pueden tener sus grandes edificios, pueden tener sus extravagantes sistemas de luces y sonidos, pueden tener sus organizaciones con múltiples niveles, pero no se pongan a orar. Yo fui a una iglesia, no le digo dónde, que parece que yo entré a Las Vegas. Nunca he ido a Las Vegas, pero luces por aquí y humo y todo eso. Dije, ¿por dónde entré, Señor?
Y dije, Señor, ¿y esto qué es? De pronto, pero sé tibio en cuanto a la oración. Escuche bien esto. La oración, una cosa es que usted sea bendecido aquí, siempre busque la bendición de Dios y no se vaya sin ella. No se vaya sin ella. Pero recuerde que al salir de aquí, usted se va a enfrentar a todos los demonios. Sí, usted va a, cuando usted es bendecido, de pronto va a llegar usted a su casa y entonces va a enfrentar. Alguien va a tirar el vaso de leche sobre el mantel blanco y usted se va a encrespar y va a poner los puños así. Cuando usted salga del templo, de pronto le va a estar esperando el marido. ¿Dónde andabas? No me hiciste de comer ahora por estar allá con tus hermanitos. Entonces, de alguna manera, usted se fortalece aquí, pero tenga entendido un principio fundamental. La oración va a ser su pan de cada día, le va a sostener en los momentos difíciles de la vida. No podemos ser tibios con 10 minutos que oremos diariamente. Escúchelo bien, hay cristianos que viven de las oraciones de los demás. Mire, hay ancianitas en la iglesia que tienen la carga por usted y hasta tienen el nombre de usted en su mente y en su corazón y están orando, Señor, bendice al hermano, Señor, ayúdalo, fortalécelo, que no caiga, que no tropiece, Señor. Y usted, oh, aleluya, cruza de brazos, sí, pero un día el Señor va a decir, ya no pidas por él. Ahí se va a meter usted en problemas. Usted se va a meter en problemas. Un día Dios le dijo a Samuel, ya no pidas más por Saúl porque yo lo he desechado. Y cuando Dios ya Samuel no pidió más por Saúl, aquel periodo de elección dijo, ¿a dónde voy? Ni por el Urí, ni por el Tumí, ni por sueños, ni por visiones. Dios le hablaba y tuvo que ir con una pitonisa para que le dijera el futuro. Porque ya Dios había quitado en el corazón de él. Entonces, usted y yo no podemos vivir de las oraciones de los demás. Porque el día que dejen orar nos vamos a ver en problemas. Entonces no podemos ser tibios en cuanto a la oración. Tenemos que orar fervientemente, orar de manera devocional, dedicar un tiempo al día. No podemos ser tibios en cuanto a la palabra del Señor. Hay quienes leen la Biblia, cuando vienen al culto, dice el predicador, abre su Biblia, hermanos, usted abre su Biblia y ya la cierra, se la lleva a su casa y ya no vuelve a venir hasta que viene al culto otra vez. Estoy echando mentiras, ¿verdad? No. Estoy mintiendo, ¿verdad? Es más, hay quienes la tienen hasta como algo así como una superstición. La tienen en el centro de la casa y abierta para ahuyentar los malos espíritus, dicen ellos. ¿Usted cree que Dios no se va a ahuyentar tener usted la Biblia abierta? El Señor Jesucristo, cómo ahuyentó y cómo reprendió al demonio, no abriéndole la Torá, no abriéndole ahí, diciendo, mira, aquí están los 10 mandamientos. No, Él la traía en su mente y en su corazón, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él traía aquí, la traía aquí y se la aplicó al demonio y el demonio salió huyendo. Escúchame bien, denle palmas al Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Lo suficiente como hay quienes pasan más tiempo navegando en internet que leyendo la palabra de Dios. No hay amenes, ¿eh? Hay quienes pasan más tiempo navegando en internet que leyendo la palabra de Dios. Hay quienes pasan más tiempo chateando, mandando mail. Hay quienes pasan más tiempo eso leyendo la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, escúchelo bien, es nuestra espada de 2 filos. Hay quienes son tibios en cuanto a las sagradas escrituras. ¿Amas la palabra de Dios? Si la amas, te preguntaré cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia en comparación con el tiempo que pasas navegando por internet. Recuerda, es muy importante. Escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna y es una que dan testimonio de mí. La Biblia, la palabra de Dios. Esta es la que usted le va a dar las armas en contra de Satanás. Porque si no lo leemos, entonces ¿cómo nos vamos a defender? Hay quienes quieren defender como lo hacían antes, cruz, que se vaya el diablo, venga Jesús. Eso no funciona ya. Antes le decían aventándole agua bendita, órale. Eso no funciona. Hay otros que ponen una herradura en la puerta de la casa. Lo que va a pasar es que cae y les va a montar un chichón aquí en la cabeza. Entonces es importante, hermano,
leer la palabra del Señor. Porque hay quienes son tibios en cuanto a la palabra del Señor. Yo sé que ustedes no son tibios en cuanto al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es la persona más sensible del Padre y del Hijo. Hay quienes ya no creen en el hablar en lenguas. Creo que la iglesia debe de moverse lenguas, profecía, debe de moverse interpretación de lenguas. Creo que la iglesia tiene que tener profecía. La profecía no tiene necesidad que vengan de afuera y le tengan una profecía a ustedes. De aquí mismo pueden salir profetas. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Por eso la Biblia dice, procura los mejores dones, pero sobre todo el de profetizar. Entonces, el Espíritu de Dios no puede ser tibio en cuanto al Espíritu de Dios, porque la Biblia dice claramente que no apagues el Espíritu, y la tibieza apaga el Espíritu. Entonces no puede ser tibio en cuanto al Espíritu, no puede ser tibio en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo saben que Cristo viene? Yo estoy leyendo la profecía bíblica y la mera verdad, en uno de estos días va a sonar la trompeta. En uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que el Señor va a venir. Una vez dije aquí que usted y yo parpadeamos 20,000 veces al día. Y una de esas 20,000 veces, ¡pum!, ya no va a estar aquí. En una de esas, un parpadeo. ¿No cree usted que nos va a llevar el Señor y va a decir el hermanito, oye, mira, ya va fulano, ya se está perdiendo? No. Alguien dice, yo me pego de las piernas del otro. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Será en un abrir y cerrar. Será algo repentino, inmediato. Por eso Jesús dice que yo vengo pronto. Entonces aquí dice un tipo, es más, ya no predican la venida de Jesús. Ya no predican en la venida. ¿Por qué? Porque no quieren que les interrumpan los planes que tienen a 20, 30 años. Haga usted planes para 20, 30 años. Haga usted proyectos para 5, 10 años. Pero no quite de su mente y de su corazón la venida del Señor Jesucristo. Que Él puede venir e interrumpir sus programas. ¿Qué importa? Estemos en el cielo allá. No importa que Él venga, nos bloquee nuestros programas y nuestros proyectos, al fin y al cabo, pues que se queden con el anticristo. Y nosotros nos vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ser tibios. Escuche bien. Aquí viene algo un poquito fuerte, pero en fin. Un antiguo predicador dijo, la tibieza es la peor forma de blasfemia. Escuche bien. La tibieza es la peor forma de blasfemia. Los cristianos tibios dicen, Jesús, creo en ti, pero no me entusiasmas tanto como para orar. Señor, creo en ti, pero no me entusiasmas tanto como para buscar tu rostro, leer tu palabra. No me entusiasmas, sí creo en ti, Señor, pero no me entusiasmas. ¿Cuántos aman más a Cristo ahora que cuando lo conocieron? Escúchame bien eso. Escúchame bien esto que te dice. ¿Cuántos aman más a Cristo ahora que cuando lo conocieron? ¿Qué dice el Señor? Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que guarda, dice, mi Padre le honrará. Eso está fuerte. Si el Padre le honra, te quiere decir que va a reconocerlo, porque usted y yo guardamos los mandamientos del Señor. Guardarlos es tenerlos en el corazón. No se trata de que los tengo en la mente y me los sé de memoria. Entonces la tibieza es la peor forma de blasfemia. Creo en ti, pero no le sirven con fuego y con pasión. Yo le digo, Señor, dame pasión para predicar. Yo antes no tenía pasión, era muy seco para predicar, hasta que una niña de 6 años dijo, Señor, haz que mi hermano Rojas sonría cuando predica. Porque no sonreía, yo parecía un volcán en erupción que pura lava aventaba. Estaría la gente temblando. Pero el punto a marcar aquí, escucha bien. Jesús, creo en ti, pero no me entusiasmas tanto. No hay fervor, no hay pasión por Cristo Jesús. No hablan, no van a la... Cristo vive en mi corazón. Te hablo y la gente ve, pues que trae tanto fervor. No, hay un fuego que no lo puede soportar y empieza a compartir la palabra.
Eso es amar a Dios más ahora que cuando lo conocimos, es meterle pasión, fervor a lo que hacemos. A la iglesia de Éfeso se le decía que había perdido su primer amor. Amén. Y escuche bien esto: los cristianos tibios traicionan a Cristo. Fíjense lo que le voy a decir. Hay cristianos que comenzaron con mucho fervor y no sé qué les está pasando. Ese tema que yo estoy compartiendo con ustedes es un tema anticipatorio. El deseo es que usted se mantenga siempre con fervor. Que no se apague el fervor, que siga como dijo el Señor, porque si eres frío o caliente, mejor fueses frío, dice, mejor fueses frío o caliente. ¿Por qué el Señor le pone alternativas? ¿Por qué le dice mejor que fueras frío o caliente? ¿Por qué? Escúchame en esto, porque suena un poco extraño, pero el Señor nos prefiere de aquel lado de la barda que encima de la barda sin tomar una decisión. Se nos prefiere de aquel lado de la barda. ¿Por qué? Porque estando arriba, ni para un lado ni para otro. Entonces la tibieza espiritual, escúchelo bien, es algo que el pecador usa como excusa para no aceptar a Jesús. Anteriormente, ¿cómo había fervor en los cristianos? En cuanto se convertían, hasta el perro evangelizaba. El perro notaba el cambio porque ya no lo pateaba cuando llegaba borracho. Y ahora que llega como cristiano, el perro está se extraña. Dice, ¿usted qué le pasó? Algo sucedió con ese, porque él mismo lo extrañaba, porque ya no llegaba dándole de puntapiés, ahora llegaba hasta acariciando la vida del perro. Entonces, había fervor, había ánimo. Ahora el pecador lo toma como excusa, ¿no? Para ser como mejor me quedo donde estoy. Santo. Entonces, cristiano tibio, escúchelo bien, es una vergüenza para el Señor. Hay que ser fervientes. La Biblia dice fervientes en espíritu. Ponle pasión a lo que el Señor quiere que le ponga pasión. Ojalá, le dice el Señor, fuese frío o caliente. Pero es importante, porque si eres frío vas a buscar el calor. Ahora, hay muchos cristianos, y termino. Bueno, ya casi termino. Me falta una hora. No se cree. Siempre la intención y nuestro deseo de corazón es que usted siempre sea un cristiano ferviente. Ya no deje que el diablo le apague el fervor, sino se mantenga usted ferviente en el servicio al Señor, ferviente en la oración, ferviente en la lectura de la Biblia. Pero mire, hay cristianos que tienen una idea muy pobre, un concepto bien pobre. Dice, con que entre al cielo de panzazo, con eso es suficiente. Sí, o sea, no me quiero meter en problemas. ¿Para qué te metes en problemas? Le dice el diablo, mantente en esa posición. Con que entres al cielo casi de panzazo es suficiente. No es suficiente. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, y se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjese, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí, de panzazo. ¿Cómo? Por fuego. Pero usted y yo vamos a sufrir pérdidas. ¿Qué le dice el Señor? No dejes que otro tome tu corona. La primera pérdida que tendremos es que no tendremos corona en el cielo. Señor, ¿está mi corona? Pues ¿dónde está lo que hiciste? La corona de gozo son para los que ganan almas. La corona de justicia son para que esperan la venida del Señor. La corona incorruptible son los que vencen a su viejo hombre, a su naturaleza pecaminosa. Entonces no tendrás coronas. Ellos dicen, con que entre vas a sufrir pérdidas. Escúchelo bien ahora. La otra pérdida, de acuerdo a la palabra del Señor, es que no correinaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Es decir, perderemos autoridad. Apocalipsis 2.26 lo dice. El mismo Apocalipsis 2.26 ahí lo expresa. 2.26, mira lo que dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre ¿qué?
¿Quieres tener autoridad y reinar sobre Rusia, sobre Estados Unidos, sobre las naciones? Pero si no permaneces con ese fervor que te va a llevar de manera obviamente bendecida, entonces vas a perder autoridad y correinado con el Señor. Ahora ya no estarás arriba, estarás abajo. Y luego estoy diciendo, perderás múltiples y gloriosas bendiciones. 2:5, recuerda por tanto de Dios caído y arrepiente de las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es lo que da a entender aquí? Yo le he dicho al Señor como David, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hay dos maneras de que usted apague el fuego del Espíritu Santo. Una es, obviamente, no alimentándolo, y la otra es extinguiéndolo. No lo alimentas, se va a apagar. Entonces, escuchen, me voy a perder de grandes bendiciones en el cielo. Muchos dicen con que el Señor me dé un rinconcito en el cielo. No hay rincones en el cielo. Hay mansiones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces la tibieza a ti y a mí nos puede impedir disfrutar. Ahora el pastor hablaba acerca de niveles, hablaba acerca de dimensiones, hablaba acerca de los límites. Hay que ir, hay que extenderse. Y hay muchos cristianos que piensan que hasta ahí llegaron, ya se marcaron su propio punto y aparte. Pero tú piensas que Dios ya llegó, ya acabó contigo, ya dijo, ya hasta aquí llegaste, ya es todo lo que te puedo dar, ya. No olvídate. A veces nosotros estamos como la mujer aquella en la Biblia, aquella que había perdido todo y el profeta le dijo, júntate todas las vasijas, no pocas, le dice, júntate muchas. Y ya se juntó todas las que pudo, y entonces tenía un poquito de aceite y empezó a vertirlas sobre las vasijas empezaron a llenarse, el aceite empezó a fluir, y todas las vasijas empezaron a ser llenadas, y de pronto se acaban las vasijas. Y cuando se acaban las vasijas, el aceite cesó de fluir. No cesó el aceite de fluir, primero se acabaron las vasijas. Eso da a entender que la fuente de Dios es inagotable. Y es increíble que hay cristianos nuevecitos que han crecido más que uno que ya tiene 20, 30, 40 años. Y son los que están disfrutando más. Oye, pero si ese apenas tiene 2 años aquí en la iglesia, ya tiene dones, ¿cómo está eso? Y yo que tengo 15 años aquí, ni siquiera un cabrito lo había dado para matarlo con mis amigos, le digo a qué. El Señor le dijo hasta ahorita, su padre le dijo, hasta ahorita, si no tienes es porque no quieres. Échale fervor, échale pasión a la vida cristiana, échale todo el ánimo, retoma aquellas cosas, porque le dice, si no, quitaré tu candelero del medio de ti. ¿Y sabes lo que significa? El Espíritu de Dios puede apartarse de tu vida. Hay iglesias llenas, pero de personas vacías. Conozco muchas iglesias de 5, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas, pero están tan vacías. Intenta rebosar, pero vacías. El Espíritu ya no está ahí. ¿Por qué? Porque lo han quitado del centro de la vida de ellos. Del centro de la vida de ellos. Yo te pregunto, ¿Cristo es el centro de tu vida? Si es el centro de tu vida, recuérdalo, no te vaya a pasar lo que vivió el cristiano cuando Dios le dio un sueño. Él tuvo un sueño por allá y soñó que estaba en una casa de 10 habitaciones. Y entonces tocan la puerta ya en la noche y abre la puerta y dice, ¿quién es? Soy el Señor Jesús. Dice, quiero que me des un lugar para pasar la noche. ¿Sí, cómo no, Señor? Ten la llave, agarra cualquier cuarto que esté allá. Pues agarró la llave, ¿verdad? Ya se iba a acostar él cuando de pronto tocan la puerta nuevamente y cuando abren, ¿quién eres? Soy el diablo. Aquí no entro, no, ya estoy adentro. Y empezó a pelear el cristiano con el demonio. Ya como a las 4 o 5 apenas logró obtener una victoria, pero muy a fuerzas. Y el diablo se va. Y este va y le reclama al Señor, ¿y qué pasó, Señor? ¿Me dejaste solo? Pues sí, es que tú no me diste un cuarto. Me hubieras dado toda la casa y verás entonces cómo le iba a ir al diablo. Digo, Señor, si esas son las cosas, ahí está la llave, se agarra todos los cuartos entonces. Y le digo, Señor, está bien, vete a dormir, tú agarra cualquier cuarto, vete tú a dormir, a mí déjame aquí. Y entonces tocó, ya casi en la madrugada, 1 de la mañana, tocó el diablo
Y entonces Jesús abre y dice, ¿qué quieres? Ah, me equivoqué de casa, dice, esta no es. Pero si Jesús lo llena todo en su vida, no hay lugar para el diablo. Pero si hay algún rincón que usted no le ha dado al Señor completamente, recuerde, voy a terminar con esto y no quiero pasar por alto. Siempre en nuestras iglesias, siempre hay los cristianos de nombre, personas que permanecen indecisas en cuanto a aceptar a Jesús. Escuchen bien esto. Indecisas. Estos son tibios también. Indecisas en cuanto a aceptar a Jesús. Son catalogados como tibios. Ahí van entre nosotros, crecen entre nosotros, desarrollan entre nosotros, pero no han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Eso de decisión se considera como una actitud de tibieza. Y si son tibios, escúchalo bien, esperamos que en esta tarde no haya personas indecisas, sino que hayan hecho su decisión, porque de otra manera perderán la salvación, perderán las vestiduras de justicia, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Jesús los negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Perderán la entrada a la vida eterna y por ende sufrirán la muerte segunda, o sea, la condenación eterna. Porque la Biblia dice que se les va a dar unas piedrecitas y en esas piedrecitas va a estar el nombre escrito. No sé qué nombre sea el suyo ni qué nombre sea el mío. Si es Israel me gustaría, pero si no, el nombre Él me lo va a poner. Dice que esas piedrecitas, dice, le voy a poner su nombre y esa piedrecita le va a dar entrada a la vida eterna. Es una manera de decir, escúchale, el término está utilizado porque en el Nuevo Testamento, si usted quiere entrar a una fiesta, a un convivio, usted tenía que llevar esa piedrecita y ahí iba impreso el nombre suyo, así que lo entregaba al que estaba ahí recepcionista y entonces lo miraba, ok, pásale. Pero si usted no lleva esa piedrecita, ¿cómo le van a entrar al cielo? Y esa piedrecita precisamente representa el pago, el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la gente indecisa, simple y sencillamente es tibia en cuanto a aceptar a Jesús, así es que perderá su salvación y perderá su entrada a la vida eterna. Y hay quienes dicen, pues para otra ocasión lo voy a hacer. No puedes ser indeciso en cuanto a la salvación, amada persona. Todavía si te vas a casar, piénsala bien. Pero en cuanto a la salvación, no la pienses. Todavía si vas a emprender un negocio, cualquier negocio que sea, haz tu cálculo, piensa si te conviene o no, si vas a tener pérdidas o no, si tienes para invertir o no. Pero en cuanto a la salvación, no puedes sentarte a considerar. Tienes que tomar la decisión. Porque va en juego tu alma, la eternidad. En cuanto a la salvación, no puedes ser claudicante. Hay quienes dicen mañana, mañana, mañana. Se parecen al sonido, al graznido de los cuervos, cuyo en cierto idioma es mañana, mañana, mañana. O como la poesía de Lope de Vega que decía, oh alma, asómate a la ventana y verás con cuánto amor llamar por vía. Mañana le respondía, para lo mismo responder mañana. Recuerden que el camino de mañana llega a la ciudad de nunca. Si hoy no se hace, mañana no se hará. Se parecen a los anuncios colocados en las tienditas que dice, hoy no se pega, mañana sí. Y ese hoy nunca se llega, ¿cierto o no es cierto? Usted llega y en la tiendita está el mismo letrero. Y hay muchas personas tibias en cuanto a aceptar a Jesús. Piensan que Dios lo va a esperar todo el tiempo para el día en que les venga en gana arrepentirse. ¿Sabe usted que es una afrenta contra Cristo? Es abofetearle el rostro cada día. Entonces no te puedes ser indeciso en cuanto a la salvación del alma. Tienes que tomar la decisión. Si quieres, solamente dos alternativas. ¿Quieres cantar el cántico nuevo con los redimidos o quieres quejarte con los condenados en el infierno? ¿Quieres cantar el cántico de redención con los redimidos? Entonces acepta a Jesús en tu corazón. Pero si quieres lamentarte toda la eternidad con los condenados, entonces mantente una actitud hostil y indecisa en cuanto a Jesús.
Y voy a terminar así ya. Fíjense, el tema que les compartí a ustedes es cuando Jesús ya no es el centro de la vida de la iglesia o del cristiano en particular. Es increíble. Había un hombre que tuvo que enlistarse en el ejército y pues se despidió de su familia. No le dijo cuándo volvería, pero dijo: voy a volver. Se fue, peleó muchas batallas, fue herido, en algunas ocasiones a punto de ser muerto, pero sobrevivió a todas las guerras que se enfrentó. Después de algún tiempo, la guerra terminó y él decide volver a su casa, después de muchos años. Y cuando ya él viene con su corazón latiendo, quiere abrazar a sus hijos, quiere abrazar a su esposa, y llega y toca la puerta, y cuando abren la puerta, no es la esposa que abre, es otro el que abre. Y él se queda sorprendido. Pero ¿cómo me equivocaría de casa? Y en eso, detrás de aquel, sale la esposa de él y le dice: es que yo no sabía cuándo ibas a volver. Sí, pero yo te dije que volvería, sí, pero no me dijiste cuándo volvería. Y ahora dicen, hay otro que está ocupando el lugar tuyo. Y viene esto a colación. Jesús se fue, dijo: me voy, pero voy a volver. Y hay muchas iglesias que han sacado a Cristo del centro de la vida de él. Lo han reemplazado por programas, lo han reemplazado por actividades, lo han reemplazado por actitudes, ya han perdido su fervor por él. Y de pronto Jesús, cuando venga, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es posible que el Señor de la iglesia tenga que tocar la puerta para entrar a la iglesia. Si es el Señor de la iglesia, si eres el centro de la vida de la iglesia, entonces ¿por qué está tocando la puerta de su iglesia? Él dice: si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si esta es la última iglesia, nosotros estamos viviendo en la última iglesia de la iglesia de la Odisea. La iglesia que echó fuera al Señor Jesucristo. Yo le invito en esta tarde para que reflexionemos sobre eso. ¿Realmente Jesús es el centro de su vida o otro está ocupando el lugar que a Cristo le corresponde? Si es así, dígale: Señor, yo voy a expulsar todo que impida que tú seas el centro de mi vida. Recuerde que nada vale la pena si Cristo no es el centro de la vida suya. Ni todas las riquezas del mundo, ni las personas, escúcheme, está siendo fuerte, pero ni las personas valen la pena si Jesús no es el centro de su vida. Porque al ser Jesús el centro de su vida, Él hará que las demás personas valgan la pena. Porque usted no puede reemplazar a Cristo por cosas ni por personas. Él quiere tener la exclusividad de usted. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Quiere en esta tarde orar al Señor y decirle: Señor, manténme con ese fervor, manténme, Señor, con ese ánimo. Pero si de alguna manera usted considera que ha sido tibio en cuanto a la oración, en cuanto a la santidad, en cuanto al servicio, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la palabra y en cuanto a su venida, en esta tarde es el momento para que usted le diga: Señor, o le diga: Espíritu Santo, Señor Jesucristo, perdóname por haber contristado a tu Espíritu. Perdóname por haber apagado a tu Espíritu. Yo quiero que tú seas el centro. Y que de aquí a 20 años, si Jesús tarda, usted se mantenga con ese fervor.
Si tarda en 10 años que usted siempre se mantenga en fervor, que usted en cuanto va a comenzar, antes de que comience el servicio, apúrate mujer, vámonos, y te ayudo a cambiar porque hay que ir a la casa del Señor con fervor. Y ya estamos listos para salir a evangelizar, a compartirle a alguien. Ahí hay necesidad, hay que ir ahí donde hay necesidad, con fervor. De aquí a 10 años usted mantenga ese fervor. Y ya no que de pronto, ¿dónde está el hermanito? No, pues se le apagó. ¿Cómo? Que se apagó. ¿Dónde está el fervor? Me recuerdo que el fervor es el resultado de la oración con el Espíritu Santo de Dios. Que Cristo sea el centro de la vida suya. Que usted se mantenga con ese fuego. No deje que el diablo se lo apague, porque el diablo es el bombero más experto que hay en apagar fuegos. Y le va a decir, ahorita vas a ver tu fervorcito, ahorita vas a ver cómo te lo apago. Pero no se lo deja apagar. Échele más combustible, échele más fuego, y que arda y que se queme, ya no es. Al cabo se va a quemar el infierno. Entonces, pero que mantenga ardiendo ese fervor. ¿Quiere ponerse de pie ahora y orar al Señor?